Hermana, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice y vamos a hacerlo con una oración. Vamos a orar antes de empezar nuestro estudio. Señor, te damos gracias. Gracias en la tarde en la que estamos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, Señor, en cada una de las actividades que tenemos por hacer. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada una de las hermanas que conforman la sociedad femenil, que tú siempre les bendigas, Señor. Toma la vida de sus familiares, cada una de las necesidades que tienen, Señor, en casa, también de las bendiciones que tú les has dado, que seguramente son muchas, Señor. Te agradecemos porque en nuestra vida, Señor, tú pones siempre este deseo de buscarte a través de la Biblia, a través de la lectura de tu palabra. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tu Espíritu Santo siempre nos habla, nos ayuda y nos recuerda, Señor, que podemos ir a la Escritura y que podemos leer en ella, Señor, cada una de las preocupaciones y encontrar también en la misma palabra la respuesta a ellas. Te agradecemos por las promesas que hay en la Biblia, Señor, que son también para nosotros. Nos aferramos a ellas, nos adueñamos de cada una de las promesas que tú pones en la palabra y te rogamos en el nombre de Jesús que tú sigas fortaleciendo nuestras vidas, Señor, la fe sobre todo en ti y que continuemos siempre en el camino que tú permites que andemos, Señor. Oramos por las familias de nuestra iglesia también, que tú las bendigas, Señor, que tú estés siempre trayendo la salud, la economía y sobre todo la perfecta relación contigo, Señor. Te agradecemos porque nos sigues ayudando a seguir en la iglesia, Señor, a través de este medio electrónico, pero te pedimos que sea de una forma pronta o en tus tiempos, cuando finalmente estemos juntos los días miércoles en el templo para bendecir tu nombre, Señor, y reunirse como sociedad femenil. Oramos por las hermanas de la sociedad femenil, que tú les bendigas, que siempre estés usando sus vidas, Señor, en sus talentos, los dones que les has dado, en la administración de tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a el Salmo 54. Ya oramos al Señor también por su palabra, para que Él la bendiga a nosotros. El Salmo 54 dice de la siguiente forma: Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Bueno, el Salmo 54, a mí me gusta en lo personal, hermanas, ver un poquito el contexto, ¿verdad? Cuando se puede hacer. No todos los salmos tienen un contexto, y bueno, el Salmo 54 sí lo tiene. Usted puede ver ahí donde trae el título, ¿verdad? El Salmo 54 dice plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Y abajo dice un título, que el título es también parte de la escritura, y dice al músico principal. Recordemos que los salmos son canciones y David entonces escribe este salmo y se lo manda al músico principal para que lo entone en el tiempo de la alabanza. Y dice en Nehinot, masquil de David. Son palabras técnicas que usan los salmistas para referirse a la misma poesía, a los mismos cantos que son los salmos. Y lo que dice a continuación es el contexto, ¿verdad? O sea, el motivo por el cual se escribió el Salmo 54. Y dice que el Salmo se escribió cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, y es importante, no en este momento, sino que usted, después cuando acabemos el estudio,
puede ir a la lectura y leer todo el contexto. Se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 23, versículo 19, o lea todo el capítulo 23 hasta el capítulo 26. Es decir, 3 capítulos para que leamos cuál es el contexto, ¿verdad? Bueno, yo ya lo había leído, pero como nos ocurre a muchos de nosotros, a veces se nos olvida, tenemos que repasarlo y rápidamente lo voy a platicar. Muy brevemente voy a platicar los 3 capítulos para que no los leamos ahorita, ¿verdad? El contexto del Salmo es cuando Saúl está persiguiendo a David en una de tantas persecuciones, y David se esconde en el desierto, en unos montes del desierto. Y bueno, así de una forma muy resumida, se entera Saúl que David está en una ciudad antes de que llegue al desierto, que está en una ciudad, y Saúl ordena a su ejército ir en contra de la ciudad, que sitien la ciudad para agarrar a David. Entonces David se entera que viene Saúl caminando para con él y se escapa hacia el desierto, llega hacia la zona desértica, sube a los montes y ahí se esconde, ¿verdad? Saúl se entera de que David huye y entonces nuevamente lo persigue y le dicen que está por los cerros, ¿no? por los montes del desierto, y en el transcurso del tiempo a Saúl va a hacer sus necesidades fisiológicas a una parte, a una cueva. Se mete a la cueva Saúl, está haciendo sus necesidades, y la situación es de que allí en la misma cueva está escondido David con sus hombres. Ellos se dan cuenta de que Saúl está desprevenido, que está desarmado, y los amigos de David incitan a David para que él asesine a Saúl. Pero el rey David se acerca hacia Saúl y él teme al Señor porque sabe que es ungido, ¿verdad? Que es un ungido del Señor, que aún es el rey Saúl. A pesar de que este profeta ya había hablado con David y le había dicho que él iba a ser el siguiente rey, Saúl todavía es el rey, no ha muerto. Y David no se atreve, ¿verdad?, a levantar su espada en contra de Saúl porque sabe que es el ungido de Jehová. Solamente lo que hace David, corta un pedazo de su capa. Usted ya recordó la historia con esto, es muy famosa la historia. David le corta un pedazo de la capa a Saúl y se va con sus amigos y no le hace nada. Cuando ya sale de la cueva Saúl, entonces David no contiene el deseo de hablar con él y sale de la cueva también y le grita y le dice: Saúl, espera, soy David. Y se voltea a Saúl y ya David le dice lo que ocurrió en la cueva, que no se atrevió a levantar su mano en contra de él, y Saúl lo abraza, ¿verdad? Y le dice: perdóname, hijo mío, etcétera, ¿no? Que después se va a su tierra y después nuevamente pasa un tiempo y lo vuelve a perseguir, pero esa es otra historia. Pero hasta aquí entonces vemos cómo es que el Señor libró a David de los enemigos. ¿Quién era su enemigo? Saúl. Y aparte de eso, el Señor puso a Saúl en las manos de David. Es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Ya lo leímos. Tú pondrás a mis enemigos en mis manos para que yo tome la venganza. Pero el rey David no hizo esto. Entonces el Salmo, ¿verdad? El Salmo, más que no, bueno, o mejor dicho, no nos habla, el Salmo 54 no nos habla de una venganza en contra de los enemigos y que nos desquitemos de lo que nos han hecho, etcétera. No. O sea, al contrario, todo lo contrario, el Salmo nos habla del amor hacia los enemigos, ¿verdad? El rey David es un claro ejemplo. Él escribió el Salmo y él se está reconociendo como una persona, sí, ofendida, ¿verdad?, por Saúl, porque Saúl realmente estaba persiguiéndolo por cuestiones equivocadas. En los capítulos 25, 26, David le pregunta a Saúl cuando están hablando: ¿por qué me persigues, Saúl? Yo no te he hecho absolutamente nada, yo fui tu siervo, yo estaba contigo, te ayudaba en todo lo que tú me pedías, yo era fiel a ti, Saúl, ¿por qué me persigues? Todas las cosas que las personas te han dicho de mí son equivocadas, no es verdad. Pero el punto principal de aquí es que Dios, el Señor Todopoderoso, Él es el que controla toda la situación. Dios tiene bajo control todo lo que Él ha decretado, obviamente, ¿verdad? Porque si Dios ha decretado algo, Dios lo tiene controlado. Bueno, y bueno, algo importante antes de comenzar los versículos a poder estudiarlos,
Es importante mencionar que en cada uno de los versículos, o en casi todos los versículos, se menciona la palabra Dios o un sinónimo, ¿verdad? Jehová o Él, en todos, ¿verdad? En casi todos los versículos. Y entonces nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que este salmo es exclusivo para el Señor, y la confianza del rey David está puesta solamente en el Señor. Bueno, en el versículo número 1 dice algo importante, ¿verdad? Dice: Dios, sálvame. El rey David sabe que la salvación viene del Señor. El Padre es el que otorga la salvación de los enemigos, se tengan o no se tengan enemigos, ¿verdad? O sea, bueno, el punto es que David sí tenía enemigos, y el Padre es el que le está otorgando esta salvación de los mismos enemigos, y lo hace el Señor. Dios el Padre da esa salvación de los enemigos mediante el poder de su nombre, de su mismo nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? ¿Cómo se presenta? ¿Con qué nombre se presenta el Señor en este salmo? Con el nombre de Jehová, ¿verdad? Lo vemos más adelante. En los siguientes versículos vamos a encontrar el nombre de Jehová. Entonces, y bueno, recordemos, hermanas, que el nombre de Jehová es importante como todos los demás nombres. No que sean muchos dioses, sino el Señor tiene diferentes títulos, porque Él se ha manifestado de diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor se presentaba delante de la guerra y defendía a su pueblo, y el pueblo tenía la victoria, el pueblo decía que era Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Cuando ellos avanzaban por el desierto y marchaban en busca de la tierra prometida, ellos ensalzaban la bandera y ellos decían: Jehová es mi bandera, usando palabras hebreas, ¿verdad? Pero bueno, no importa cuáles hayan sido las palabras hebreas, lo importante es que tenemos una buena traducción al español, porque nuestro idioma es el español, y es importante que entendamos las palabras que los hebreos decían, o los títulos que le mencionaban al Señor. En este Salmo 54, el título o el nombre es de Dios es Jehová. Y la palabra Jehová, más que la palabra, el título o el nombre de Jehová, está asociado, ¿verdad?, con el pacto que Dios hizo con Israel. Así es que cuando se mencionaba en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en nuestros días, toda la era cristiana, cuando se menciona el nombre de Jehová, sabemos que el nombre de Jehová está en relación con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y nosotros somos hijos del pacto. Así que cuando cantamos himnos a Jehová, cuando mencionamos el nombre de Jehová, estamos sabiendo, ¿verdad?, que pertenecemos al pueblo escogido del Señor. El apóstol Pedro les decía a los judíos, a los judíos que andaban dispersos, ¿verdad? Las cartas de Pedro son dirigidas a un tiempo, a los judíos, en donde ellos fueron corridos de Israel, de la Tierra Santa, y se fueron por diversas ciudades a hablar el Evangelio, pero pasaban pruebas muy difíciles. Y el apóstol Pedro les dice: ustedes son una nación santa, son un pueblo escogido, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien todas las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y les vuelve a repetir, ¿verdad? Sí, ustedes que antes no eran pueblo, hoy son pueblo de Dios. Y no menciona, ¿verdad?, son hijos de Jehová, pero los judíos ya saben, ¿verdad?, que cuando se habla del pacto del Señor, cuando se habla de un linaje escogido, está en relación con el nombre bendito de Jehová, porque Él es el Dios del pacto. Jehová se presenta como el Dios del pacto. Bueno, aquí entonces en el Salmo 54, el rey David conoce estas verdades, porque esta doctrina no fue inventada por ninguno de los reformadores ni por el apóstol Pablo, sino estaba escrita desde el Antiguo Testamento por el poder del Espíritu Santo. Así que el rey David sabe, ¿verdad?, que la salvación viene del Señor. Estamos hablando de la salvación de los enemigos, de la salvación de los problemas, de la salvación de las situaciones difíciles que presentamos en nuestra vida, no de la salvación de nuestra alma, eso no. O sea, entonces cuando hablamos del Salmo 54 y estamos afirmando que Dios es el que salva, nos salva de las situaciones apretadas que a veces el Señor permite, ¿verdad?, que caigamos, o que nosotros mismos nos inducimos a ellas por situaciones de pecado, obviamente, ¿verdad? Pero en el arrepentimiento el Señor viene a nuestro
auxilio. No es el caso del rey David, ¿verdad? El caso del rey David, él no había obrado de ninguna manera equivocada. Él había sido fiel al Señor, pero había sido víctima de Saúl y de toda la gente que le rodeaba. Entonces, el Padre, ¿verdad? El Padre es el que otorga la salvación de los enemigos y lo hace mediante el poder de su nombre. ¿Son importantes los nombres del Señor? Claro que sí. O sea, es importante que sepamos cuáles son los nombres del Señor y qué tienen en relación, en qué están escritos, ¿verdad? Esos nombres del Señor con el pueblo, con las actividades que tenía Israel. Así que Dios salvó a David. Eso dice el versículo número 1. El versículo número 2 dice, ¿verdad? Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Así que el salmista desea ser escuchado. Quizá la gente pueda ignorarnos, posiblemente, ¿verdad? David era un hombre muy popular. David era un hombre muy importante. David era un hombre muy conocido. Seguramente a él la gente no lo ignoraba, porque era un hombre muy popular. Pero quizá muchos de nosotros no somos populares, no somos tan conocidos. Posiblemente no tengamos muchos amigos, posiblemente hasta algunos familiares. No que no nos llevemos bien, pero no tenemos mucha relación con ellos. No nos vemos tan frecuentemente por nuestra forma de ser. Quizá hay mucha gente que es muy introvertida, está bien. Ese es el carácter de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, posiblemente la gente puede ignorarnos. Quizá en algún momento de nuestra vida nos podamos sentir ignorados, rechazados por la gente, sentir el desdén silencioso, ¿verdad?, que a veces presentan en contra de nuestra vida las personas, etcétera. Y el anhelo de nuestro corazón entonces es ser escuchado, porque somos seres humanos y los seres humanos han sido hechos, ¿verdad? Han sido creados con una de las finalidades es relacionarse con los demás. El hombre es un ser que se comunica con otro ser. El hombre se comunica con el hombre. Y cuando no hay esta comunicación, cuando instinto que tenemos todos los seres humanos, que es el instinto social, y lo llamo instinto porque un instinto nos hace reaccionar, ¿verdad? Y buscar la forma que sea satisfecho ese instinto. Por ejemplo, en el caso del instinto sexual, es obvio, ¿verdad?, muy natural que el hombre y la mujer pues tengan este deseo, ¿verdad?, de procrearse. Es un don que todo mundo lo tenemos, no hay ningún problema, ¿verdad? Asimismo también este instinto social, ¿verdad?, que es importante para nosotros. El ser humano fue diseñado, fue creado no para estar en las montañas, ¿verdad?, ser un ermitaño, vivir aislado, solo, sin comunicación. No, el ser humano fue ideado para comunicarse unos con otros. Entonces, cuando somos ignorados, ¿verdad?, el hecho de que la gente presente ignorancia hacia nosotros, rechazo hacia nosotros, eso nuestro corazón a veces se duele, ¿verdad? Y lo que anhelamos es que alguien nos escuche. Bueno, Dios nos escucha cuando tenemos necesidades. Quizá las personas puedan rechazarnos, quizá no podamos comunicarnos como lo deseemos hacer con las diferentes personas, o amistades o familiares, por cualquier razón. Puede ser algo que esté mal dentro de nosotros o mal dentro de las personas, pero finalmente por alguna razón, si es el caso de que no sintamos esa confianza de que alguien nos escucha, sabemos como cristianos, ¿verdad? Esta verdad es para el pueblo de Dios. Sabemos que Dios nos escucha cuando tenemos cualquier necesidad. En este caso, en el caso del Salmo 54, ¿cuál era el problema que estaba presentando David? El mal del hombre
estaba actuando en contra de él mismo, en contra de David. O sea, el mal de Saúl, el mal de las personas que rodeaban a Saúl, estaba haciendo un efecto en contra de la vida del rey David. Dice el versículo 3, cada uno, no, perdón, 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Pues es obvio, ¿verdad? Si son violentos, si son extraños a Dios, pues no van a poner a Dios delante de ellos. Pero el rey David está afirmando, ¿verdad?, que la maldad del hombre está actuando en contra de él. Lo podríamos decir de otra manera, ¿verdad? El ego del hombre, el egocentrismo del hombre, el ego, está en contra del mismo hombre. Al pecado, a la maldad se le ha llamado de diferentes formas, ¿verdad? Se le ha llamado, defecto de carácter, se le ha llamado pecados capitales, Marx, por ejemplo, Karl Marx, este hombre del socialismo, ¿verdad? Él decía que el pecado, él no lo llamaba pecado, él lo llamaba el mal social, se encontraba en la riqueza que estaba repartida solamente para pocas personas. Ese era el mal, o el pecado, ¿verdad? Eso es un sinónimo. El mal de la humanidad se encuentra en el capitalismo. Así que el capitalismo debe desaparecer para que todo el mundo sea socialismo. Y bueno, cada una de las personas, cada una de las gentes en las diferentes áreas humanas ha llamado al pecado de diferentes formas, pero finalmente es lo mismo, es una maldad, es el egocentrismo, es el capitalismo, es el defecto de carácter, el pecado capital, llámele como quiera usted, es lo mismo exactamente. El ego del hombre, la maldad del hombre en contra del mismo hombre. Eso es lo que David estaba experimentando con Saúl, eso es lo que a veces la gente experimenta, ¿verdad?, en su vida. El mal del mismo hombre actuando en contra de sí mismo. Y sabemos entonces que solamente el Señor es el que nos puede escuchar y el que nos puede ayudar. Los versículos 4 y 5, eso es lo que dicen, ¿verdad? Los versículos 4 y 5 del Salmo que estamos considerando, Salmo 54, nos deja ver una doctrina, ¿verdad? Una enseñanza que los hermanos del Antiguo Testamento, que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, ellos tenían muy en consideración. Tenían un título para el Señor también ellos y le llamaban el guerrero divino al Señor, a Dios. Porque este guerrero divino venía a defender a su pueblo ofendido y era entonces restituido mediante el poder de su mismo nombre. Así que el guerrero divino, ¿verdad?, defiende a los hijos de su pueblo. Bueno, vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice David, a través de una pregunta, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran? Ay, perdón, estoy leyendo el Salmo 53, no sé por qué estoy en el 53, perdón. Salmo 54, versículo 4 y 5, perdón. Dice el versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Versículo 5, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. O sea, son palabras fuertes en donde David está confiando, ¿verdad?, en un ser que va a traer la justicia, ¿verdad? Pero él está diciendo, ¿verdad? David está confiando solamente en el Señor, en el guerrero divino, ¿verdad?, que defiende a los hijos de su pueblo y les lleva de victoria en victoria. No solamente los defiende, sino que los va a llevar de victoria en victoria. Dice el Salmo, el cristiano, el justo, el Hijo de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? A las 9 de la mañana vemos el sol, pues sí, ya empieza a calentar, a las 10 un poquito más, pero a mediodía está en su plenitud, en el cenit, y entonces es cuando está en su máximo esplendor el sol. Así es la vida del creyente, ¿verdad? De acuerdo a los salmistas, que va en aumento hasta que el día es perfecto, así como va como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Bueno,
Estamos viendo, ¿verdad?, en el versículo 4 y 5 las características o la confianza que David tenía acerca, o su confianza estaba reposada, descansando en el guerrero divino, en este ser que David confiaba y sabía que lo había defendido no solamente una vez, sino muchas veces, y lo iba a seguir defendiendo. Hasta aquí hemos visto, hasta el versículo 5, hemos visto el actuar de los malvados, de los enemigos del justo, del creyente, y también algunas características del Señor, de Dios, ¿verdad? Y después la respuesta del salmista, la respuesta de David, la respuesta del creyente, vendrían entonces en los versículos del 6 al 9. El creyente, veamos cómo es que él responde, ¿verdad? Dice el versículo 6, voluntariamente. La primera palabra nos deja mucho, ¿verdad?, para que podamos considerarlo. ¿Cómo responde el creyente? Voluntariamente. Nadie lo obliga. Voluntariamente dice, sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que la respuesta del creyente es, primero, con alabanza. El creyente responde con alabanza a Jehová, el Dios del pacto. Eso es lo que dice, ¿verdad? Voluntariamente sacrificaré a ti. Sí, obvio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaban todavía vigentes la ley sacerdotal, que tenía que ver con todos los sacrificios, que tenía que ver con todos los rituales que se hacían en el templo, ¿verdad? Aquí entonces es obvio, ¿verdad?, que la gente del Antiguo Testamento iba a llevar sus animalitos en sacrificio hacia el templo. Con la venida de Jesús eso ya no es necesario, ¿verdad? Romanos capítulo 12 nos habla el apóstol Pablo y nos dice que nos presentamos ante el Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Así que ¿cómo es que responde el creyente? Voluntariamente sacrificando al Señor. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo dijimos. En el Antiguo Testamento, sacrificios literales de animales. En el Nuevo Testamento, ¿cómo nos presentamos? Bueno, vamos a leerlo para que no quede así nada más medio volando la idea que dije. Romanos capítulo 12. Dice en Romanos capítulo 12, vamos a ir rápidamente. Aquí encontramos en Romanos capítulo número 12 y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Nos dice arriba, ¿verdad?, en el subtítulo, deberes cristianos. Ya les habló 11 capítulos Pablo en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, vamos a enfocarnos un poquito en la carta a los Romanos. Ya les habló 11 capítulos de pura doctrina, doctrina, elección, santificación, adopción, regeneración, justificación, mucha doctrina. Y Pablo les dice, empezando el capítulo 12, así que hermanos, o sea, si unimos esa palabra, así que hermanos, de una forma está diciendo, bueno hermanos, ya les di doctrina, bueno, pónganla en práctica. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ya no hay sacrificios de animalitos, ya no necesitamos venir los domingos con una palomita, un pichón o no sé, un toro, ¿no? Si hay lana, pues un toro, una vaca, eso ya no lo necesitamos. Eso ya quedó obsoleto. Jesús vino a cumplir todos esos ritos ceremoniales. Ahora entonces lo que nos pide el mismo Espíritu Santo, que es el que está escribiendo toda la Biblia, nos pide que nuestros cuerpos sean presentados a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor mismo, ¿verdad? Y eso entonces regresamos al Salmo número 54, y estamos diciendo en el versículo número 6 que voluntariamente sacrificaré a ti. Voluntariamente haré todo lo que el apóstol Pablo me dice, que yo presente mi cuerpo vivo, santo, agradable a ti. Es decir, que ponga todo mi ser a disposición del Señor y de la iglesia, ¿verdad? Obviamente que de mi familia primero, claro, ¿no? Y también de la sociedad en general. Eso es lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo el Salmo 54,
Estamos viendo cómo es que responde, ¿verdad? Entonces ya dijimos que responde en alabanza a Jehová, es al Dios del pacto, ¿verdad? Y esta victoria que tiene Dios acerca de los enemigos del rey David, el Señor, bueno, cuando tiene el Señor la victoria, ¿verdad? Que en contra de los enemigos, los cristianos, tienen esta victoria de Dios muy en consideración. Y es obvio, si no usted pues recuerde un poquito, ¿verdad? Seguramente a todos el Señor nos ha dado victoria, estábamos en una situación difícil, de enfermedad, no sé, de economía, de cualquier tipo. Y entonces el Señor nos da la victoria y nos saca de la enfermedad, ¿verdad? Y nos pone otra vez como estábamos antes, o mejor como estábamos antes. Nos pone en una situación mejor en la que estábamos antes, como Job. A él lo puso en una situación mucho mejor de cómo se encontraba. Bueno, esa victoria del Señor, el pueblo entonces la mantiene muy, muy en alto, muy en consideración. Pues de ella, de la victoria, tenemos confianza y fe. Eso dice el versículo 8. El versículo 7 es lo que dice. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Entonces, la confianza, ¿verdad?, que presenta el pueblo de Dios es importante porque es una confianza que nos da fe y son elementos importantes, ¿verdad?, para nuestra vida. La confianza y la fe son sumamente importantes. Y la fe que tenemos nosotros entonces se encuentra consolidada o basada solamente en el Señor. ¿Cómo podemos terminar, hermanas, este estudio, este salmo? Bueno, pensando, ¿verdad?, que es bueno que vivamos quieta y reposadamente, como dice la palabra, que vivamos quieta y reposadamente confiando en el poderoso nombre de Jehová, en el nombre del Dios del pacto. Recuerde usted, hermano, recuerda, hermana, que somos hijos del pacto y Jehová es el Padre de este pacto. Y en un pacto que ha hecho Dios, Él no puede arrepentirse. Y Él nos ha dado todas las bendiciones que encontramos en la Escritura. Todas las bendiciones, todas las alertas, todas las advertencias se encuentran en la palabra y es importante que vayamos a ella, la consultemos, para que pues estemos siempre, ¿verdad?, en la mejor situación con el Señor, sabiendo que cualquier problema que tengamos con personas, con situaciones, con ideas, instituciones, cualquier situación que tengamos con nosotros mismos, ¿no?, problemas de carácter que tengamos, el Señor tiene la victoria. Y es necesario que le pidamos a Él la victoria en oración, a través de la lectura de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces nos da la confianza de que en el Señor hay solamente la seguridad de estar siempre firmes en su palabra. Vamos a hacer una oración, hermanas, para terminar este estudio del Salmo 54. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque permites que leamos tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que en todo momento tú nos libres de cualquier situación difícil. Somos seres humanos, Señor, y estamos en un mundo que es gobernado, Señor, temporalmente por Satanás. Sabemos que tú tienes el control definitivo, Señor, aún del mismo Satanás y de todo. Pero tú has permitido eso, Señor. No sabemos por qué, pero tú permites, Señor, que a veces tengamos problemas en nuestra vida de cualquier tipo. Oramos a ti, Señor, para que no sean situaciones que nos alejen de tu presencia, de tu lado, sino que al contrario, Señor, tu Espíritu Santo siempre nos lleve a buscar la victoria en ti, sabiendo que tú eres el guerrero divino que no solamente en el Antiguo Testamento defendió el pueblo, sino que aún sigue, Señor, tú defendiendo a tu iglesia. Y te damos gracias por ello, porque podemos sentirnos parte de tu pueblo y saber que somos hijos del pacto, Señor. Oramos a ti que eres un Dios vivo y que está siempre atento, Señor, a cada una de nuestras necesidades. Te damos las gracias por este estudio y ponemos en tus manos a cada una de las hermanas que componen la sociedad femenil. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén.